No podemos permitir escapar. Son cosas fundamentales que tenemos que tener. Hospital de Ojos José Martí. Hoy por hoy es un problemón poder llegar ahí. El que tenga salud privada no se sabe si podrá volver al Hospital de Ojos. Solamente se está atendiendo y un porcentaje bajísimo de aquellas personas que tengan necesidad y son de salud pública. Reclamamos medicamentos en los hospitales, porque últimamente ya ni medicamentos hay. Entonces, con esto, y para terminar, decirles que la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San José no es solamente una casa para ir a divertirse, a bailar, a pasar bien, a hacer amistades y viajar. También se trabaja para el derecho del pasivo. Y esos derechos que tenemos que estar todos juntos. Si no nos unimos, no funciona. ¡Salud! Bueno, porque el plenario es parte y de cada una de las organizaciones sociales, somos sensibles a cada una de las reivindicaciones que suceden, porque hemos estado no lo suficiente, sin lugar a dudas, y porque cada una de la reivindicación la tomamos como tal. Le damos la palabra al compañero Óscar Castro, Inundados, Manos Unidas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, feliz día para todos. Muchas gracias, Ponce, por la invitación. Bueno, qué decir, una vez más, nos vamos a empezar a mover por nuestros departamentos acá. Es injusto lo que están haciendo con la gente. Es injusto lo que están haciendo con las criaturas. Es injusto lo que están haciendo con la gente mayor. Hoy por hoy estamos siendo tomados del pelo. En las redes sociales nos tratan, perdónenme la expresión, de traperos, de sucios, de mugrientos, porque estamos viviendo en una zona inundable. Y eso lo está viendo el gobierno departamental. Los ediles también lo están viendo. Los diputados también lo están viendo. Nosotros estamos reclamando el derecho. Ustedes tienen frío acá. Imagínense estar durmiendo en un galpón de vaca, arriba de un colchón. Imagínense que te traigan la comida en un bol y la coma fría. Pero eso no es vida. Eso no es vida. Nosotros el 10 de mayo vamos a salir por las calles y bueno, lo vamos a encadenar también. Yo quiero una respuesta sí o sí el 10 de mayo. Ahora están apareciendo sorpresas de todos lados. Es necesario que nosotros tendríamos que nombrar que vamos a empezar a movernos por las calles, porque es un derecho que nosotros tenemos. Ahí tenemos gente hornera, gente que trabaja en los montes, tenemos albañiles, tenemos de todo, trabajadores. Ellos también tienen derecho. Estamos siendo descartados por la sociedad. ¿Cuánta gente de acá se acuerda del 2016? Eso no es nada. Pueden venir sorpresas todavía. Ya la van a descubrir. Hay muchas cosas ocultas que ustedes no las saben. A nosotros no nos han dado respuesta cuando el gobierno departamental nos puso una mesa de realojo. Cuando nosotros pedimos respuesta y pasaron 6 meses sin darle una respuesta. Me miraban los mensajes, me miraban todo y ninguno me daba una respuesta. Estoy hablando de Pablo García y de Bonahón, que son los cabecillas que están trabajando ahí. Y no han salido a pedirme disculpas ni nada. Ni a la gente a pedirle disculpas. Es una tomada de pelo y una falta de respeto hacia la gente. Eso es lamentable lo que están haciendo. Al intendente también le he mandado un mensaje pidiéndole reunión, como salieron diciendo de que yo quería un trabajo y iba a hacer una movilización. Mentira. Yo tengo mi trabajo. Si yo quisiera pedir algo, tengo un derecho también de pedir un trabajo. Pero yo no voy a estar lambiéndole las patas para que me den un trabajo para ellos. Mentira. Se lo digo acá y se lo digo a donde quiero.
Tuve llamadas también y me dijeron, ¿te vas a reunir con esa gente? No me importa lo que digan. Tengo el derecho de reunirme con quien a mí se me antoje, con el colorado, con el blanco, con cualquiera. Si ellos no me dan respuesta, el 10 de mayo precisamos el apoyo de todos ustedes, gente. Salimos a la 1 de la tarde, de calle 18. Yo les voy a mostrar algo. Ahí viene una chiquita, traen un poquito. Yo voy a luchar por esa gente, esa nueva generación. Yo tengo 44 años, me crié dentro del agua. Me dieron una vivienda en zonas inundables y ahora soy inundado también. Y yo quiero recalcar, y por última vez, que yo no estoy haciendo política para nadie. La política es la gente que está tirada ahí abajo, que ni el gobierno le da importancia a los que están tirados ahí abajo, tanto como la Pilar, la Tuna, Roberto Mariano, en Concepción, el cementerio, están olvidados. Y cuando precisan un voto, van allá abajo y golpean la mano. ¿Qué precisan? Es una tomada de pelo. Ahora precisamos que se muevan para darle una mano a nosotros. Ellos están reclamando una casita y la casa no la quieren regalada a ellos. Ellos quieren pagar a porque todos trabajan. Muchísimas gracias, amigos. Si hay un lugar para las organizaciones sociales que necesitan expresarse, es el estrado del 1 de mayo y es con la gente, con el pueblo. Gracias, Oscar. Gracias a Manos Unidas. Por supuesto que supimos estar en el 2016 junto con ustedes, recuperando aquellos muebles, recuperando aquellas casas, y hoy no podía faltar para que se sepa la verdad sobre las causas de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Continuamos con la oratoria del plenario departamental. Le vamos a pedir a la compañera Lía de Fuesi también sobre la parte de seguridad social, la cual le pedimos un aplauso. Vamos arriba, compa. El gobierno pretende hacer una reforma de la seguridad social a costa de nuestro sacrificio, el de los trabajadoras y trabajadores, no de los patrones ni de los grandes capitalistas. Para el gobierno urge hacer una reforma social de la seguridad social. El objetivo es reducir el gasto público, que para nosotros es una inversión, desconociendo que la seguridad social es un derecho humano fundamental y una de las herramientas más potentes que tenemos para la redistribución de la riqueza. Todo indica que lo van a hacer con una política de recorte, perjudicándonos a las y los trabajadores a través del aumento de la edad de retiro al barrer, la reducción de las jubilaciones, la disminución de la tasa de reemplazo de las jubilaciones por imposibilidad física y la extensión de años a los aportes para el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Es una verdadera reforma fiscal encubierta. ¿Qué es lo que nos preocupa a los jóvenes de esto? Que vamos a tener que enfrentar una reforma que recae en el 80% de la población y que se haga sin consenso y sin diálogo. Nos preocupa que no se toque el financiamiento del sistema, aportes de sectores con gran capacidad contributiva o impuestos a las altas jubilaciones militares. Que la reforma sea solo el sistema de jubilaciones en BPS, cuando hay otras cajas, como por ejemplo la militar, que requiere una reforma más profunda y urgente por su déficit y por todas las jubilaciones privilegiadas que tienen. Nos preocupa el aumento de la edad de retiro para aquellos trabajadores y trabajadoras que no están en condiciones de seguir trabajando 5 años más. Por ejemplo, los rurales, la construcción, el servicio doméstico y tantos otros que por las condiciones laborales físicas y psíquicas no podemos trabajar hasta los 65 años. Que no se incluya en la reforma otros componentes importantes de la matriz de la protección social, como la atención a la primera infancia, las personas con discapacidad y el sistema de cuidados. Nos preocupa que se promueva la profundización y la ampliación del sistema de las AFAP, que se le quiera dar protagonismo a las empresas privadas, con su consiguiente lucro perjudicando las finanzas del Estado, cuando éstas han fracasado en el mundo. El equipo de representación de trabajadores en el BPS ha venido trabajando, presentando propuestas e informando sobre la situación para la reforma de la seguridad social no recaiga en nosotros los trabajadores y las trabajadoras. No nos están
están diciendo que la reforma no sea necesaria. Al contrario, lo han dicho y lo sostenemos. La reforma del sistema de la seguridad social debe hacerse, pero debe hacerse progresivamente, con diálogo y legitimidad social, y sobre todo debe ser integral. Debe abarcar a todos los subsistemas, las cajas estatales y paraestatales, e integrar todas las políticas de protección social, no solo las jubilaciones. Desde el 8º Congreso del PIT-CNT, en 2003, los trabajadores y trabajadoras hemos aprobado por unanimidad, Congreso tras Congreso, defender la seguridad social solidaria, universal y sin lucro. Este 1 de mayo reafirmamos nuestro compromiso. Bueno, y ahora damos paso a una lectura no menor, que es de la Coordinadora de Educación, donde tenemos que decir presente, porque quisieron avasallarnos, porque quisieron callarnos, y acá la compañera pone su voz, y acá la educación pública está y seguirá estando. ¡Bravo! Buenas tardes para todos y todas. Después de más de 2 años en los que el PIT-CNT, los sindicatos de base, las organizaciones sociales, vecinos y vecinas, o sea, el pueblo trabajador, se puso la pandemia al hombro, ayudando a los más necesitados, proporcionando alimento, abrigo, gestionando ollas populares, apelando a la solidaridad de los sindicatos y pequeños comerciantes para armar canastas de comestibles, organizando la logística para que esto funcione y llegue a destino, haciendo un trabajo silencioso para mitigar el hambre, en definitiva, cumpliendo con una responsabilidad que le compete al gobierno. En forma paralela, el presidente de todos los uruguayos y uruguayas usó la pandemia como caballito de batalla para establecer políticas económicas de ajuste, lo contrario a lo que prometió en campaña electoral. Pero las ollas populares no habló nunca. Aquel discurso de estar siempre al lado del trabajador rápidamente quedó en el olvido. Cuando de verdad llegaron los casos de COVID al Uruguay, cuando de verdad se instaló la pandemia y estuvimos en los primeros lugares de casos de muertes, pero en los últimos de inversión para mitigar los datos económicos, ahí la responsabilidad comenzó a ser del pueblo, de nuestros jóvenes, eternamente criminalizados. Y cuando los números se filtraron y salió a luz que en realidad nuestros jóvenes no eran el riesgo, por supuesto, cayeron los trabajadores. Y como les encanta golpearnos, parece que los contagios venían de las marchas y de las reuniones sindicales, algo que no pudieron sostener por mucho tiempo, porque la responsabilidad y la organización de un movimiento maduro y organizado no se puede manchar así nomás. Y los datos demostraron que no eran foco de contagio. Aún así, lograron confundir a más de un distraído que todavía hoy reniega de los sindicatos, pero extiende la mano para cobrar aumentos y derechos obtenidos en la lucha de sus compañeros y compañeras. En este contexto surgen los héroes de la pandemia, los trabajadores de la salud, los que estaban en primera línea de combate y de riesgo. Recordamos bien a eso de las 21 horas, aplausos, y en los centros de trabajo había que pelear las medidas de protección. Aplausos, pero los consejos de salario se fueron hasta diciembre porque no querían siquiera dialogar. Aplausos, pero falta de personal, persecución sindical que termina con despido de dirigentes. Mientras la otra salud, la que es de todos, sufre la falta de personal que les brinde una atención adecuada, también la falta de medicamentos básicos para tratar enfermedades crónicas. ¿De dónde va a sacar la gente de menos recursos para costear la medicación que debe tomar a diario? Sin dudas, la salud y la educación, que han sido el sostén fundamental en la pandemia a través del compromiso de los trabajadores y trabajadoras, se ha transformado en centro estratégico de recorte y persecución sindical. Lejos de reconocer el trabajo y el compromiso, se los sitúa en el lugar de irresponsables, exponiéndolos como carne de cañón para sembrar el miedo al justo reclamo. Finalizado el referéndum, salieron las cartas debajo de la manga, que se tenían bien guardadas, que no se podían mostrar. Título universitario para los docentes y las docentes, nuevo marco curricular, enviado a las escuelas, UTUS y liceos en forma intrépida,
pasando por encima de lo establecido por la ley y los tiempos que ésta establece para convocar reglamentariamente a las asambleas técnico-docentes. Sin tiempo para analizar el documento, llegaron a las instituciones educativas a manera de consulta. Sabemos que esto ya está decidido y el gobierno de la educación sigue mirando hacia un lado solo, el propio, y no hacia la realidad que hoy vive nuestra educación pública. Gran carencia de cargos auxiliares, falta de cargos docentes para poder tener grupos en condiciones mínimas, una verdadera política de inclusión para que las condiciones de todos y todas sean las óptimas en garantizar la enseñanza. Las direcciones de las escuelas están haciendo magia para hacer rendir las partidas de alimentación y poder así brindar una comida necesaria para nuestros niños y niñas, a pesar de que todo ha subido, la comida está cara y las partidas no tienen el aumento acorde a esta realidad. Además, se informa el cese de algunas partidas para la copa de leche en algunas instituciones, partidas que respondían a la necesidad frente a la pandemia, y ahora, al levantarse las medidas que el gobierno considera que no son necesarias, justamente cuando la gran mayoría de las familias que asisten a la escuela necesitan una mano enorme. Señores gobernantes, hay una pandemia que no ha terminado y que la vemos y las escuchamos todos los días en las instituciones. El aumento de la pobreza infantil hace estragos y duele. No hay reforma educativa que valga la pena si nuestros niños, niñas y adolescentes pasan hambre. En materia educativa, el gobierno decidió, desde que asumió, perseguir y desprestigiar a nuestros sindicatos de la educación pública para tener el campo libre y recortar brutalmente el presupuesto, eliminando miles de horas y dejando a miles de docentes desocupados o subocupados. La persecución comenzó en San José. 15 profesores separados del cargo por una foto contra la reforma Vivir Sin Miedo a partir del 25 de febrero de 2021. Campaña realizada en el marco de las FENAPES y del PIT-CNT. 6 meses separados del cargo con lo que ello implica desde el punto de vista económico, psicológico, familiar y laboral. Vuelven a trabajar el 24 de agosto. El sumario continúa y finalmente el 22 de febrero Secundaria resuelve que 6 compañeros se los sancionan por 180 días por retención del 100% de sus saberes, una persecución sindical brutal. Como si fuera poco, el mismo 22 de febrero, separan del cargo a nuestro compañero Marcelo Lamovi por 6 meses en otro claro ejemplo de persecución. Y siguen con San José y las FENAPES. El pasado 25 de abril, la comisión creada expresamente para dañarnos, informa y nos vuelve a tratar de delincuentes. Como a los compañeros de San José, nunca se respetó su imagen y su trayectoria como docentes. Somos profesores orgullosos de nuestra tarea y de pertenecer a los sindicatos. La persecución comenzó por la Asociación de Profesores de San José y no es casualidad. Un sindicato fuerte y participativo, un escollo indudable para la reforma nefasta que se está organizando. Al final, queremos agradecer con enorme solidaridad recibida en estos 18 meses de persecución del Plenario de Trabajadores de San José, de la Intersocial Feminista, de los estudiantes, de la gran mayoría de la población. Nos quisieron derrotar y no pudieron. Nos quisieron quebrar y no pudieron. Seguiremos siendo docentes al servicio de la clase trabajadora. Si tocan a uno, tocan a todos. Todos somos Marcel. Basta de persecución sindical. ¡Viva la educación pública! ¡Viva la lucha organizada! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Habemos asunto de FENAPES! Bueno, nos quedó un agradecimiento de cada uno de los integrantes de la Junta Departamental que nos acaban de hacer llegar el saludo y es de orden hacerlo. En este momento tenemos una presentación artística porque el arte también es parte y ha sido cercenado también en estos 2 años